también, y me olvidaba también que cuando salgamos, ahí está Fanny, nuestra hermana que ha venido a Colombia hace un mes, que el lunes se regresa, se ha pasado rapidísimo el mes, pero está haciendo unas arepas para que antes que se vayan, para que comamos ahí unas arepas tan buenas, ¿eh? Yo las conocí ahora, ¿no? Ahora cuando, en este tiempo, nunca había comido arepas, así que, bueno, ahí las está cocinando para que cuando nos vayamos, tómense en un minuto para saludarla también. Ha sido una bendición tenerla aquí. Así que, bueno, para que comamos ahí un recuerdo, ¿no? Unas arepitas. Bien, Gálatas, capítulo 1. Y bueno, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? La semana pasada vimos. También hay otra sorpresa, pero no puedo decir nada, ¿no? Porque me dijeron, no digan nada. Pero hoy nos sorprendimos mucho también. Ha sido un día de mucha sorpresa, pero estoy muy así como emocionado. Así que gracias le doy al Señor por eso. Pablo ya nos presentó la semana pasada cuando nosotros veíamos y vimos la introducción a la carta de Gálatas, cómo presentó el problema Pablo, ¿no? Y lo hizo no con mucha introducción ni muchos saludos, sino que lo hizo rápidamente y presentó el problema. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Galacia? Esta carta Pablo la va a escribir después del primer viaje misionero. Lo vimos un mapita donde son varias iglesias en un lugar ahí en la zona de Galacia, Derbe, Distra y otras iglesias más, diferentes lugares. Casi un año y medio, y si nos recordamos un poquito la historia de Pablo, después de haber llegado al Señor, pasar por un proceso que lo vamos a ver en un ratito, y empieza a servir al Señor y empieza a predicar a los gentiles, después de estar un año en la primera iglesia que él estuvo, que era la iglesia de Antioquía, una iglesia como nosotros así, donde eran todos gentiles, ¿no? Donde decía Bernabé, y vi la gracia de Dios, era así, ¿no? Éramos como todos nosotros. Después de haber estado un año ahí, el Señor le va a decir, el Espíritu Santo le va a decir, apártenme a Pablo y Bernabé, y ahí donde van a salir a predicar y van a empezar el primer viaje misionero. Y ahí donde van a ir y van a predicar en Listra, Iconio, en Derbe, en toda esta zona de Galacia, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Pablo después de un tiempo? Que Pablo se va a sorprender. Y no se va a sorprender para bien. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Pablo se va a sorprender de que, ¿por qué tan rápido se corrieron del verdadero evangelio? Después de haber pasado un tiempo, vinieron hombres que los querían judaizar, estos judaizantes que querían, vos tenés que ser cristiano. Sí, está bien lo que dijo Pablo. Pablo te dijo que por el hecho de creer en el Señor, por la gracia de Dios, vos sos salvo. Pero, agregaban un pero estos judaizantes, muchos decían, te tenés que hacer judío primero y vos agregarle a lo que dijo Pablo está bien, pero le faltó, ¿no? Y agréguenle de que se tienen que hacer judíos, se tienen que circuncidar y guarden el sábado y que esto y que lo otro. Y Pablo cuando escuchó eso dijo, no, es un solo evangelio. Y aun cuando venga un ángel y venga alguien resplandeciente y venga alguien que te llame mucho la atención y te diga un evangelio diferente al que predicó Pablo y al que mismo Jesús dio, ¿saben? Sea anatema, sea maldito, sea como esto es moralmente y no se puede, ¿saben? No hay otro evangelio. Y Pablo es lo que está haciendo ahora con Gálatas, con estas iglesias de Galacia. Y les va a decir, miren, yo sé que son salvos por gracia, este es el evangelio, no nos podemos mover de ahí. ¿Cómo tan rápido se corren de ese lugar? ¿No? Y lo que ve Pablo en realidad es el peligro que está corriendo la iglesia de caer en un legalismo, de caer en una religiosidad, con el daño que eso genera. ¿Y por qué Pablo lo va a decir hoy día muy claramente? Pablo lo va a decir porque va a compararse con estos mismos judíos que ahora están tratando de judaizar a los de Galacia, y él va a decir, miren, yo estuve ahí. Si hay alguien que les puede decir que eso es un error terrible, es muy complicado que ustedes estén con mucha religiosidad porque van a terminar siendo celosos de Dios, pero haciendo lo contrario a lo que Dios quiere. Wow, sí, celoso de Dios con esta religiosidad, con este legalismo, van a hacer totalmente lo contrario a lo que Dios quiere, aunque ustedes crean que están haciendo las cosas bien. Y eso es lo que va a hacer Pablo hoy. Creemos también que esta carta también fue escrita, voy a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada, que fue escrita antes del concilio a Jerusalén, un concilio donde se van a juntar todos estos, Pedro, bueno, todos los apóstoles y demás, y saben que
La salvación es simplemente por gracia. Dijimos que nuestra fe es la llave para abrir la puerta, que es la gracia de Dios para poder ser salvos. Sin la gracia de Dios es imposible. No hay mérito alguno que nosotros podamos hacer para ganarnos esa salvación. Entonces yo me imagino a Pablo y quiero entender esa preocupación de pastor por el peligro que están corriendo de caer en un legalismo absurdo y en un peso donde estos judaizantes querían poner en ellos. Y Pablo en el capítulo 15 de Hechos tuvieron una discusión no muy pequeña y quedó muy claro que la salvación es simplemente por la gracia de Dios. Yo los voy a invitar y como tarea que lean todo el capítulo 15 del libro de Hechos. Y estos hombres, ¿qué estaban haciendo? Perturbando este verdadero evangelio. Hay muchas corrientes, hoy lo podíamos ver y un poquito de repaso de la semana pasada. Hay algunos que te dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, ¿no? O muchos te dicen, sí, todo bien, pero ¿sabes qué? Tenés que guardar el sábado. Y los vemos, ¿no? Iglesias sabatistas como hay aquí también en la Argentina y como hay en todas partes. O es el Evangelio, pero hay que agregarle este librito que escribió un tal Smith, ¿no? Y empiezan con todo ese tipo de cosas y hay que estar muy atentos. No se le agrega absolutamente nada al Evangelio. Entonces, en Mateo 7 esta mañana, justamente Timoteo, siempre nos juntamos a orar, siempre les digo a las 8:30 de la mañana, a las 8 ya estamos aquí, 8:30 nos ponemos a orar, y hacía un pequeño devocional y me recordaba muy bien esto, donde Mateo 7 va a explicar qué es lo que contamina al hombre, porque en ese tiempo también el Señor Jesús, viendo toda esta religiosidad que había y demás, de estos judíos que cuando se lavaban las manos en el día de reposo se lavaban, ni siquiera se refregaban, y es verdad, no se refregaban porque era trabajo, ¿no? Y se lavaban las manos y el Señor Jesús rápidamente va a decir, ¿saben? Eso, lo que entra al cuerpo no es lo que contamina al hombre. Es como es absurdo que ustedes cumplan con esas leyes que son absurdas. Lo que contamina al hombre es no tenerlo a Dios en el corazón. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Miren, voy a leer desde el versículo 6 al 9 como para introducirnos a lo que vamos a ver hoy. Dice así, esto es lo que vimos la semana pasada. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay absolutamente otro evangelio, es el único, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que se nos hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y continúa el verso 10 diciendo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿No? Y ahí comienza, después de haber visto lo que vimos la semana pasada, Pablo comienza en el 10 hoy diciendo, miren, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Cuál es el propósito? El propósito mío, dice Pablo, ¿es caerle bien a ustedes? ¿Es caerles bien? No, el propósito es agradar a Dios. Y esto es algo para todos nosotros, ¿no? Porque después continúa diciendo Pablo, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía yo me dedicara a agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Y lo que Pablo está tratando de decirnos es que él no está tratando de agradarle absolutamente a nadie. Que la vida de Pablo, tanto como la vida de cada uno de nosotros, mi vida como pastor, la vida de cada uno como líder, la vida de cada uno de nosotros como papá, como hijos, es agradarle a Dios. Y tenemos que tratar, aunque quedamos mal muchas veces con las personas. Y Pablo dice eso. Quiero quedar claro que saben que yo voy a defender y la palabra de Dios y el evangelio no es negociable. Porque si yo podría decirles, bueno, está bien, Gálatas, ¿saben qué? Bueno, está bien, yo sé que el evangelio lo tiene y se hacen estas cosas. Bueno, no pasa nada. No, dice Pablo. Yo no voy a agradarle a ustedes. Yo dejaría de ser un verdadero siervo de Dios si yo me pongo a negociar con ustedes las cosas que verdaderamente son importantes. Entonces, es como decirles, no sé, a ver, y lo quiero poner y quiero ser como muy respetuoso en esto. El problema, y querés venir a la iglesia, por ejemplo, con un saco, con una corbata, pueden venir como quieran, ¿saben? Está buenísimo. El problema es que yo no voy a negociar si vos pensás que porque venís con saco y corbata podés ser más espiritual que alguien. O sos salvo porque usás una corbata. Se entiende lo que digo, ¿no? Y Pablo está diciendo eso.
Es la insistencia de ayudar y decir, yo soy un verdadero siervo, no voy a negociar nada y menos el Evangelio, menos la palabra de Dios. Pablo, porque el Evangelio que predica Pablo es el correcto, dice Pablo, ¿no? No hay un Evangelio diferente. De hecho, lo dijo la semana pasada, no hay otro. Este es el Evangelio. Y esto es importante para todos también. No negociemos nada de lo que Dios dice. Tenés que agradar. ¿Y cómo se le agrada a Dios? La pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos agradarle a Dios? Simple, obedecer. ¿Y cómo yo como papá o como mamá puedo agradarle a Dios? ¿Querés ser un buen siervo de Dios? Ser el mejor esposo, un esposo bíblico. ¿Querés ser buena sierva de Dios? Sea una buena esposa bíblica. Sean buenos papás bíblicos, donde disciplinan, instruyen a sus hijos, donde Dios siempre tiene que estar en primer lugar. Créanme que cuando hacemos las cosas bien delante de Dios, sin negociar nada con nadie, las cosas empiezan a funcionar. Lamentablemente tenemos esa naturaleza de muchas veces querer quedar bien con un montón de personas. Y eso nos haría dejar muchas veces ser un verdadero siervo de Dios. Y no es agradable. Si tu vida es como el que quiera vivir, cuando dice la palabra, el que quiere vivir piadosamente recibirá persecución, es justamente eso. Cuando uno quiere vivir piadosamente, decir, voy a vivir recto delante de los ojos de Dios, hay muchas personas que no le vas a caer bien. Hay muchas personas que van a estar en desacuerdo con vos. Por eso vas a recibir como contradicciones y un montón de cosas. Pero ¿somos o no somos un verdadero siervo de Dios? ¿Somos o no somos verdaderos hijos de Dios? Y esa es la propuesta, y eso es lo que dice Pablo. ¿Saben? No lo vamos a negociar. Esto es importante, Gálatas, porque entiendo el peligro que es. Dice el verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y vuelvo a repetir un poquito lo que hace la semana pasada. Y esto es actual porque lo que Pablo corrobora acá, que no es una idea que tuvo. Y esto es hermoso porque esto también apegado un poco a lo de ser siervo de Dios, es importante porque Pablo lo que hace aquí es, miren, yo no vengo con una ideología mía. Yo no vengo con un pensamiento mío. Yo no vengo con una visión, porque Dios me dio una visión, y ¿saben qué? O yo tengo un sentir de que las cosas son así. No, dice Pablo. Esto no es algo mío. Miren, este es el terrible problema y yo lo pongo así como estado de emergencia que hay en muchas iglesias. Ideologías que se meten dentro de la iglesia. Ustedes lo han visto por internet y no es broma. Pastores homosexuales dando predicaciones y demás. O ideologías que se meten dentro de la iglesia justamente por no ser un verdadero siervo de Dios y empezar a congraciarse con las personas. Por ahí usted me puede entender como si, pero este pastor no me permite. No, ¿saben? No podemos negociar nada si somos verdaderos siervos de Dios. Ideologías que se pueden meter. Pablo podría decir, no, ¿saben qué? Tuve un flash en la cabeza, así que el evangelio es este. No fue un flash mío, no es algo mío, no es algo que me contó alguien, no es una ideología, no es una tradición, como sucede también muchas veces. Vamos a continuar el tema del evangelio por tradiciones. Lo hacemos así, pero está equivocado la Biblia, no importa, pero es una tradición que hacemos. No es así. Entonces, esto vino del mismo Jesús. Es una tristeza, y yo acá lo ponía porque siempre hay que aplicarlo para nuestra vida. Esto es lo difícil de cuando quería llevarlo a lo personal. Cuando empezamos a usar nuestra propia sabiduría en muchas cosas, ¿no? Porque podría pasar, no sé, yo como pastor, de repente, mi sabiduría dice que en vez de hacerlo como Dios quiere, lo vamos a hacer así, ¿no? Yo, por la gracia de Dios, estamos con un montón de líderes que estamos siempre en la palabra orando para que estas cosas no pasen. Pero ¿cuántos problemas hemos tenido por utilizar nuestras propias ideas, nuestra propia sabiduría? ¿No? ¿Qué pasaría si Pablo deja de ser un siervo de Dios, utiliza su sabiduría y dice, bueno, no importa, vamos a negociar un poquito una iglesia que no existiría? ¿No? Qué tristeza cuando utilizamos la sabiduría equivocada. Miren, Santiago 3, 15 al 18 nos deja saber muy bien de cómo es la sabiduría nuestra a cuando esperamos y cuando nos alineamos a la sabiduría de Dios. Dice así, porque cuando habla de la sabiduría nuestra, la tilda de esta manera Santiago. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, ¿cómo le pone? Animal, diabólica. Así la titula Santiago cuando nosotros utilizamos nuestra propia sabiduría.
Porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esos son los resultados de verdaderamente usar nuestra sabiduría muchas veces. Todo a lo mejor cuando utilizamos nuestra sabiduría las cosas no salen muy bien. Porque tenemos pensamiento como si yo lo puedo proyectar y esto va a ser así. Y yo creo que lo mejor es cuando quizás lo que Dios te está diciendo es todo lo contrario. Pero mi sabiduría es mi sabiduría. ¿Cuáles son los resultados de esa sabiduría? Generalmente cosas perversas, hay perturbación, no hay armonía, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando utilizamos la sabiduría de lo alto? Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. No hay contaminación alguna en eso. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Y cuál es el resultado? Buenos frutos. No hay incertidumbre ni hipocresía. Y digo, ¿por qué pone aquí hipocresía? Porque generalmente cuando usamos nuestra sabiduría y nos equivocamos, a veces queremos aparentar que las cosas están bien cuando no lo están. Y terminamos siendo hipócritas, ¿no? Y el fruto de justicia se siembran en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, Pablo es perfecto. Siendo un siervo de Dios, no voy a negociar absolutamente nada del Evangelio, no voy a usar mi sabiduría, no es algo que me dijeron, no es algo que yo inventé, esto viene de Dios. Así que esto es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Dice el verso 12, pues yo ni lo recibí, yo no fue algo que lo inventé, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice, ¿no? Yo no lo recibí porque lo estudié, no, me lo reveló Cristo. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan cuándo? Camino a Damasco, ¿no? Pablo era Saulo, perseguía a la iglesia. Saulo, ¿no? Pablo perseguía a la iglesia, ¿no? Y va a ir camino a Damasco, va a tener un encuentro con Jesús y el Señor Jesús le va a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo quiero imaginarme a Pablo en ese momento ahí a los pies, ¿no? Va a quedar ciego y pensar, ¿por qué lo persigo? Y aquí está como la bisagra de todo, ¿no? Porque ahí está Pablo, en el punto bisagra y la transición de su vida, pensando que seguir a Dios era seguir la iglesia, que seguir a Dios era perseguir la iglesia, ser celoso de Dios era hacer lo contrario de la que la misma ley decía de no matar, él mataba porque era celoso de Dios. Y va a tener una transición conociendo a Jesucristo, ¿no? Cuánta gracia, porque si hubiera sido por méritos, cero mérito, como ninguno de nosotros, ¿no? Y ahí estaba, ciego, el Señor le va a hablar a Ananías va a ir a hablar con él. No quería, ¿eh? Dice, no, pues si este persigue la iglesia, y va a ir a hablar con él, le anunció el evangelio, y se va a Arabia por 3 años ahí, y se encuentra con Pedro, con Jacobo también, y lo interpretó de la mejor fuente que Jesús. Nadie le dijo de dónde venía, sino el mismo Jesús. Y Pablo lo va a insistir mucho, diciéndole, muchachos, esto viene de la mejor fuente. ¿No les agarra a veces un poco como de desesperación cuando vemos la palabra de Dios y personas que a lo mejor, no sé, han interpretado de otra manera y a mí me agarra desesperación de decir, no, pero eso está mal porque mira, Dios dice esto y es dolor con un poquito de pasión que uno tiene y a lo mejor hasta desesperación de ver cómo se van corriendo lentamente y Pablo está haciendo lo mismo. Miren, es la mejor fuente. No la contaminen, no la cambien. Esto viene directo del que lo diseñó, el que creó todo, el que hizo todo. Él diseñó esto. Y Pablo va a hablar un poquito de él. Justamente quizás para que ellos entiendan que él estuvo en ese lugar donde estos de Galacia están cayendo, ¿no? Dice el verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, ¿no? Y estos judaizantes, estos judíos, lo que Pablo dice, miren, yo ya estuve ahí. Yo sé lo que están tratando de hacer con ustedes. Yo sé, no tienen ni idea lo dañino que es. Justamente perseguía a la iglesia creyendo que estaba haciendo las cosas bien por ese legalismo absurdo. Dice, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¡Wow! ¿Por qué hacía eso Pablo? Piensen en la religiosidad que tenía, él era pasional. Me encanta porque esto es lo que hace Dios con cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando estábamos sin el Señor, Pablo perseguía a la iglesia, iba hasta lo último ahí para arrestar, para matar personas, porque él decía que deshonraban a Dios. Y de repente cuando lo cambia,
hace exactamente lo mismo. Tiene la misma esencia, pero con el carácter de Jesús, ¿no? Increíble lo que hace el Señor en las personas. Y el celoso pensaba que la iglesia deshonraba a Dios, que estaba oponiéndose a Dios y los perseguía, mataba a cristianos, parecía un religioso. Y esto es lo que pasa cuando caemos en este legalismo, cuando estos de Galacia podían llegar a caer ahí, que a lo mejor pensaban que era una buena causa, que la religión es una buena causa. Lo que yo puedo hacer es una buena causa, queriendo agradar a Dios. Y queriendo agradar a Dios, mataba. Es decir, era capaz de matar creyendo que quedaba bien con Dios, ¿no? Eso puede hacer las tradiciones, eso pueden hacer cuando las ideologías entran a la iglesia, cuando se malinterpreta la palabra de Dios. Empezamos a caminar religiosamente, legalmente, con un peso de la ley y pensamos que las cosas que hacemos son súper agradables a Dios cuando es una confusión. Porque pueden ser buenas intenciones, pero no alcanzaron. Pienso, a lo mejor Pablo lo que tenía era un corazón sincero, pero sinceramente equivocado. Y cuando estamos en ese lugar no nos damos cuenta. Sinceramente pensamos que estamos haciendo las cosas bien y pensamos, bueno, pero yo creo, o pongo mi sabiduría pensando que la palabra de Dios dice tal cosa, no, pero yo sé que Dios por esto no se va a enojar, y estamos sinceramente equivocados. Pablo habla de todas esas obras y dice, yo estuve ahí, Gálatas, no cometan ese error. Vuelvo más o menos a lo que fue la conclusión de la semana pasada. Nada es más maravilloso que crecer en la gracia de Dios. Nada es más maravilloso que caminar libre en la gracia de Dios. Y a veces pensamos, bueno, pero la gracia de Dios me permite pecar. No, de ninguna manera te va a hacer crecer, te va a hacer disfrutar. No vas a tener un peso que no vas a poder cargarlo. La gracia es maravillosa, ¿no? La gracia no es un cartel que te permite ir y pecar todo el tiempo, sino que la gracia te permite que las veces que te equivoques podés ir al trono de su gracia. Y tenés una herramienta maravillosa que las veces que te equivoques puedas perseverar y ir a sus pies y después hacer la obra. Y quizás después lidias con otra cosa y vamos, si tenemos un periodo de santificación y un arrepentimiento diario todos los días, y esa es la gracia, mi hermano. Y vamos a crecer ahí. En el verso 14 dice, y en el judaísmo, y esto sigue hablando Pablo de sí, miren, yo era así, yo estuve ahí. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones, otra vez, tradiciones, religiosidad, costumbres, no gracia. Dice, las tradiciones de mis padres. No, porque esto tiene que ser así, ¿no? Y va de hijo en hijo. Todo estos les está animando, miren, tengan cuidado con esto. Yo estaba muy adelante, ustedes están empezando a escuchar esto, pero yo los aventajaba. Yo ya sabía todo esto, fui enseñado inclusive por el mejor maestro de la ley, Gamaliel. Yo fui enseñado por, como decíamos, no sé, la mejor facultad, bueno, ahí yo fui enseñado. Y si yo tenía que darle el visto bueno a algún judío, yo era el que daba los carnets, decía Pablo, ¿no? Yo era como el presidente del club de los judíos, así. Y digo, wow, Señor. Y pudiendo animar a los de Galacia, decir, no caigan ahí, yo sé por qué estuve ahí. Y estos versículos a mí me encantan. De verdad digo, Señor, tu gracia, tu amor, hay una mezcla absolutamente de todo. Cuando dice en el verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿no? Y Pablo lo primero que escribe, pero cuando agradó a Dios. Si nosotros lo vemos muy bien al texto, podríamos pasar de esto de pero cuando agradó a Dios y pasar directamente al verso 16, es pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, ¿no? Pero hace una aclaración antes. Y va a ser esta aclaración que a mí siempre me causa mucho gozo esto. Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿no? Esta parte de lo que habla Pablo, este pasaje, fue su pasado, sus obras, que parecían una buena intención, pero intenciones equivocadas. Pero cuando habla de la salvación se enfoca solo en lo que Dios hace primero. Lo que está haciendo Pablo se enfoca en lo que él hizo.
Es ocuparse, eso es ocuparse de nuestra salvación, ¿no? Con temor y temblor. Acordate lo que Dios hizo, siempre. ¿Querés ocuparte de tu salvación? Acordate lo que Dios hizo a través de Jesús. ¿Mm? Pero cuando agradó a Dios y le agradó revelar a su Hijo, soy salvo que le agradó, dice, no es que yo le agradé. No, yo recuerdo esto y yo buscaba no agradarle a Dios, ¿no? ¿Y quién buscaba agradarle? No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, dice. ¿Quién buscó agradarle a Dios? ¿No? Y Él le dio placer revelar a su Hijo en nosotros. A ver, si eres cristiano, y todos que somos cristianos aquí, ¿saben? Él le agradó revelar a su Hijo en nosotros. Te preguntaste, yo me preguntaba esto siempre, cuando llegué al cristianismo, llegué a los 38 años. Y cuando llegué dije, uy, Señor, me pregunté, ¿por qué después de 38 años te plació revelarme a tu Hijo? ¿No? ¿Por qué no fue antes? ¿No? ¿Cómo no fue a los 10 años? ¿No? Creo que muchos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Por qué no fue antes? Miren todo lo que me podría haber evitado. No lo dejé. ¿Mm? ¿Por qué no fue a los 12? ¿Por qué que no le plació al Señor? Un momento específico, mi pensamiento era, si me hubiese revelado a los 14, 15 años todas las cosas que me podría poder haber evitado, pero la verdad que no fue así. Pero a Él le agradó. Él le agradó. Yo pienso que quiso revelarse a mi vida de todas las formas, ¿no? Porque uno cuando empieza a mirar para atrás, siempre como que quiso estar ahí, pero bueno, fue el tiempo del Señor. Y Pablo dice, a Él le agradó revelar a Cristo en esa fecha. Pero, ¿saben? Dice, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¡Wow! Lo apartó desde antes de nacer. Y yo me preguntaba, ¿quién tiene mérito alguno desde antes de nacer? Antes de nacer sin cumplir ley, ni circuncisión, ni nada de eso, como dice Pablo aquí, ¿no? Solo porque a Dios le agradó revelar a su Hijo, aunque estaba apartado desde el vientre de mi madre. Y eso puede ser, es súper interesante y podemos poner 10.000 explicaciones, pero al Señor no se le escapa absolutamente nada. Entonces, yo me preguntaba, ok, yo sé que el Señor desde el vientre de mi madre ya tenía un propósito para mí. Y veamos como lo veamos. Por eso también en esta parte a mí a veces me duele un poco esto del aborto y todo ese tipo de cosas, ¿no? Nunca como cristiano podríamos estar a favor de eso. No es posible. Pero digo que desde la concepción que ya está en el vientre, yo ya tenía un propósito. Vos tenías un propósito que Dios estableció, ¿no? Y Pablo fue apartado con un propósito. Digo, pero ¿por qué Pablo tuvo que pasar por todo eso? ¿Por qué? Bueno, su convencimiento, quizás su sabiduría, su religiosidad que no te deja pensar. Y cuando te pones religioso, te apartas del Señor, no tienes una relación íntima y personal con Él, porque lo que ves, porque a lo mejor lo más importante que es lo que ves, lo que tenés, lo que crees que es en este momento y lo que te puede hacer. Y lo último que haces es ver a Dios cuando te está diciendo, quiero revelarte a mi hijo. ¿Mm? Pero Pablo fue apartado con un propósito, sin mérito alguno, y dice, me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Porque Él quiso, sin mérito alguno. Y el propósito, ¿cuál era el propósito que tenía Pablo? Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, dice el verso 16. Entonces Pablo dice, fue llamado a los gentiles, otras personas han sido llamadas a otros propósitos. Yo te pregunto también, ¿cuál es el propósito tuyo? ¿Mm? Yo leo la Biblia y creo que obviamente que hay un montón de propósitos ahí. Y hay un montón de cosas que nos ha llamado el Señor a hacer. Cuando vemos Efesios y matrimonio, sí, como al principio hablamos, Dios te llamó a que seas el mejor papá bíblico, o un papá espiritual, una mamá espiritual, un matrimonio espiritual, una familia espiritual, con errores, como sea, en su gracia. Pero ¿saben? Eso es lo que nos ha llamado. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Yo espero, y lo quiero decir también con mucho amor, espero que si el Señor te ha llamado y te ha apartado para algo, no lo estés pateando porque quizá lo que piense que es más importante es temporal. Muchas veces pateamos el propósito o el llamado que tiene Dios para nosotros porque a lo mejor ponemos en primer lugar lo terrenal. ¿Mm?
lo temporal. Y Dios ya te apartó desde el vientre de tu madre para tener un propósito en tu vida. ¿Mm? Quizás sea predicar, quizás sea, no lo sé, lo que sea. ¿Mm? Un llamado especial que pueda tener el Señor para vos. Pienso en Pablo, su llamado ya tenía un propósito Dios de que él le predicara a los gentiles. ¿Saben? También pensé esto. ¿Por qué Pablo persiguió la iglesia? ¿Por qué mató personas? Carlos, ¿por qué tuviste que vivir 38 años? Un desastre con consecuencias con esto. ¿Saben? Yo me doy cuenta que no fue grato, pero fue necesario para lo que venía. ¿Mm? Porque también te puedo decir, ¿sabes qué? Y sin correrme absolutamente nada de la Biblia, que lo que la Biblia dice es verdad. Cuando el Señor te dice caminar por acá, yo te puedo asegurar que en esos 38 años yo caminé por acá. Y te puedo decir, no, no camines por acá. De verdad, lo que Dios dice es verdad. Entiendo a Pablo y la desesperación de Pablo decirle, no caigan en eso. No caigan ahí. ¿Mm? También dice, no consulté enseguida con carne ni sangre. Y esto me lo reveló una fuente directa, dice Pablo, ¿no? No consulté a nadie, no tengo que pedirle opinión a nadie. Esto me lo dijo el Espíritu. ¿Saben? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Mm? Verso 17 también continúa hablando así, dice, ni subí a Jerusalén. Y Pablo después entra a Damasco. ¿Mm? Y no va a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después pasado 3 años subí a Jerusalén. Entonces Pablo persigue a la iglesia, camino a Damasco, el Señor tiene su encuentro con el Señor Jesús, viene Ananías, recobra la vista, se bautiza, comienza a predicar, lo persiguen a Pablo, lo quieren matar, se va a Arabia, ¿no? A Damasco, pasa 3 años ahí, es descargado en una canasta, después lo pueden ver en el libro de Hechos, en una canasta se va y vuelve otra vez a Damasco. Y se calcula que ahí en Damasco estuvo aproximadamente unos 12 años para ser el Pablo que fue, ¿no? Ese tiempo de preparación que él tuvo. Esto está en Hechos, miren, Hechos 9:26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos lo tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, imagínense una persona, el pasado te precede, ¿no? Cuando te encuentra alguien por ahí y te dice, no, y te conoce de antes, ¿no? Y tú dices, a mí me pasa, yo lo cuento muchas veces. No, es que yo soy pastor y se ríen, me hacen, ¿vos sos pastor de la iglesia? Sí. Bueno, el pasado precede, ¿no? Y le pasaba eso a Pablo, dice el verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, ¿no? Y entonces un poco para que vayan y puedan leer toda la historia de Pablo, es increíble. Y dice el verso 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Tuvo la posibilidad de ver a Santiago, el medio hermano de Jesús. Verso 20, en esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Esto está en el relato de Hechos 9:28 al 30. Se los leo rápidamente. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Se peleaba Pablo, ¿no? Pero estos procuraban matarle. Eso es lo que le pasa ahora. De perseguir a la iglesia, ahora lo querían matar a Pablo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahí cuando lo envían a Tarso, después de Tarso, se queda aproximadamente 12 años, ¿no? Verso 22 al 24 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, dice Pablo, no me conocían. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces un poquito lo que hace Pablo es contar lo que él vivió desde el otro lado, ¿no? Para que ellos entiendan de que, miren, lo que están hablándole, esto está mal. No caigan en el judaísmo ni caigan en el legalismo. El evangelio es hermoso, es puro. Esto es lo único. No escuchen otra cosa más.
O sea, Pablo dice, yo estoy defendiendo el Evangelio, entregando, no lo inventé yo, me lo dio Jesús. No llegó por una idea, no llegó por una conclusión, no es por mi lógica ni por mi sabiduría. Me fue revelado por Jesucristo mismo. No lo consulté a nadie, es lo que prediqué. Fui a Arabia, regresé a Damasco, entonces fui a Jerusalén, no estuve mucho tiempo con ellos. En Jerusalén nadie sabía de este evangelio nuevo. Fui, me reuní con nadie, fui a Siria, Cilicia, nadie me conocía, dice Pablo, ¿no? Pero no está distorsionado el evangelio. No está distorsionado. Entonces, yo con todo esto yo pensaba y con el propósito, le puse como título los propósitos, ¿no? Y el propósito. Entonces yo quería hacerte una pregunta. Y quiero preguntarte, porque son las preguntas que me hago permanentemente. ¿Qué es lo que anhelamos de este lado de la eternidad? ¿Qué es lo que estás anhelando de este lado de la eternidad? Te pregunto con todo el corazón, y es que así como veíamos a Pablo en 2 de Corintios que le dijo, miren, atraviesen su corazón, estrújenlo para ver qué es lo que tenemos. Bueno, ¿qué es lo que anhelamos de este lado de la eternidad? ¿Éxito? ¿Algo así? ¿No? ¿Buenas oportunidades? ¿Qué es lo que anhelás de este lado de la eternidad? Quizás a lo mejor podemos pensar, bueno, sí, quiero educaciones, intenciones buenas. ¿Qué quieres para tus hijos de este lado de la eternidad? ¿Mm? ¿Qué es lo que buscamos? Digo esto porque Pablo dice, en cuanto Cristo le plació, ¿no? Cuando plació y tenía un propósito para mí. Porque vuelvo a decir exactamente lo mismo que recién. Es quizás que tus anhelos, tus sueños o lo que sea por ahí están tapando el propósito de Dios que tiene para tu vida. Y el problema es que nos podemos encontrar como cristianos hasta quejándonos todo el tiempo de que las cosas no nos salen bien. Y es porque estás tapando quizás el propósito de Dios para tu vida. ¿Mm? ¿Cómo veían? Pablo va y le predica a personas como nosotros, como gentiles, donde vivían inmoralidad sexual, en idolatría, dietas raras, propósitos equivocados, no tenían oportunidades. Pero dice Pablo, miren, a mí me envió a predicarle a ellos. Ese fue el propósito. Y ese propósito salvó a muchos. ¿Mm? ¿No te has puesto a pensar que el propósito que tiene Dios para vos es para que sea usado para que muchos sean beneficiados con el propósito que Él tiene? ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Sí, yo amo a mis hermanos, pero quizá el propósito que tiene Dios es justamente para ayudar a algún hermano? El propósito que tiene Dios para vos es a lo mejor predicarle a algunos hermanos o a algunas personas, o el propósito que sea. Y a lo mejor lo estás frenando porque los anhelos personales tuyos o los anhelos terrenales tuyos son mucho más grandes que eso. Y no digo que seamos irresponsables. No digo que no tengamos que trabajar y que podemos tener todo lo que tengamos, pero no ocultemos el propósito de Dios que lo hizo desde el vientre de tu madre. ¿Mm? Eso es lo que debemos absorber nosotros para nosotros. Nuestra naturaleza va a ser de querer hacer cosas a lo mejor con buena intención, ¿no? Pero a veces equivocadas. ¿Mm? A veces lo queremos hacer a nuestra manera o como yo pienso que lo puedo hacer, pero equivocadamente. Y quizás el propósito de Dios es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos. Ujú. Y dicen, bueno, ¿cuánto crees del que te escogió a vos? Esto, uno puede preguntarse, bueno, ¿me escogió a mí o yo tuve que creer? Bueno, las dos cosas, ¿saben? Yo te escogí, dice el Señor, pero vos tenés que creer en mí. ¿Mm? Y tengo un propósito, siempre hay propósitos. ¿Saben? Pienso hacia atrás y creo que cada uno de nosotros podemos pensar de la misma manera. ¿Quién no ha pasado por cosas difíciles? Por cosas duras. Creo que hemos pasado por cosas muy duras. ¿Mm? Pero el propósito de Dios está por sobre todo. ¿Mm? Y el propósito de Dios debe de estar por sobre todo. ¿Y qué sucedería si él se quiere revelar a mí? Y él tiene un propósito para mí. Pero en otro tiempo, o quizás en este tiempo, por ahí pensamos a lo mejor, bueno, sí, yo soy cristiano porque yo creo en esa cruz, pero saben, hasta ahí nomás. De lo que el Señor quiere hacer conmigo, la verdad que yo lo dejo de lado. Pero yo siempre leo Romanos 1, 20 al 23, porque la realidad es que no hay excusas. La Biblia nos enseña que no hay excusa para que Dios se revele a nosotros.
Y si hay un mundo que es difícil, un mundo que no nos gusta, un mundo que es y lo malo será bueno, y que hay amadores de sí mismos, y que hay estafadores, y un montón de cosas que hay en el mundo que a lo mejor atacan a nuestros hijos con ideologías y demás, es simplemente porque rechazan al Señor. Porque no hay excusas para eso. Le voy a leer Romanos 1, 20 al 28. Creo que lo leí hace como un mes o 2 meses atrás, pero viene al caso ver cómo el Señor se quiere revelar permanentemente, pero ¿saben? No quieren. Dice, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿no? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para Dios se revela en todo, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y esto también es importante porque también me lleva otro versículo cuando dice, sí, ustedes me dicen Señor, Señor, pero nosotros echamos fuera demonios, hicimos esto, te servimos. Y el Señor que dijo, no los conozco, ¿no? Por eso es un tiempo que de verdad, como veíamos, tenemos que estrujar nuestro corazón y verdaderamente si entendemos los propósitos de Dios, si hemos recibido al Señor al 100%, no jugar a ser cristianos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos. ¡Pah! Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Cuando ocupamos nuestra sabiduría, nos hacemos necios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, simple, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿no? Pablo lo dijo en 2 Corintios. ¿Tenemos al Señor verdaderamente? Estrújenlo o estamos reprobados, dice, ¿no? Es para, nos anima a que no nos movamos de la gracia, que no nos hagamos religiosos, porque cuando nos ponemos religiosos, y digo religiosos legalistas, que pensamos que porque hago algunas cosas es, ya amé demasiado a Dios. Hay personas que piensan que a lo mejor, no sé, que tienen y pueden tener a lo mejor mucho dinero, ¿no? Y dice, bueno, vengo los domingos, pongo un poco de dinero ahí atrás, ya está, ya te amé demasiado, Señor. Eso no es amar al Señor. ¿Mm? Saben, Dios nos ama. Y Dios, ¿sabe? Está ahí siempre para revelarse, y está todo para revelarse. Y quiere que tenga, y hay propósitos para cada uno de nosotros. En el verso 12 decía, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús. Y esto viene de la mejor fuente, ¿no? Por mucho que nos esforcemos, nadie puede ganarse esa salvación. Todos llegamos aquí, todos los que estamos aquí llegamos con la revelación de Cristo. Entró en nuestros corazones y para mí eso es un milagro, ¿no? Es un milagro por su gracia. ¿Mm? Por eso tenemos la gracia. También 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Simple, no tenés que hacer nada. Anda a los pies del Señor. Vivamos una vida directamente a los pies del Señor. Y por último, Efesios 5, del 15 al 20, nuevamente Pablo ahí en los Efesios les invita a que reflexionen. Vuelvo otra vez a 2 Corintios, atravesemos nuestro corazón, ¿no? Si hay cosas que no permiten que el Señor entre ahí, hay que eliminarlas. Decisiones drásticas. Dice Efesios 5, 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios,
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Esto para mí es importante. Creo que hoy en día estamos perdiendo el tiempo. Y yo estoy analizando mucho eso en mi vida, ¿no? Creo que hay cosas que no debería hacer, que lo único que hacen es perder el tiempo. Siempre me están faltando horas en el día. ¿Mm? Y aquí dice, aprovechen bien el tiempo, no pierdan el tiempo. Creo que hay un mundo y un montón de cosas que están tratando de hacer de que las horas tuyas sean así de cortitas para que no te ocupes de lo importante como vimos la otra vez, que es Dios, ¿no? Todo te lleva a ocuparte, ocuparte, ocuparte y no aprovechamos bien el tiempo. Porque los días son buenos, no, malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad en la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito que tiene para vos? ¿No? Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, ¿no? Después los partidos, nah. Ojo con los partidos, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué dice Lucas? En oración, dice que podemos pedir como sus hijos, pedir del Espíritu Santo que nos ayude, que nos capacite para lo que no sabemos hacer solo. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso tenemos que hacer, no corrernos ni un minuto y tenemos que salir súper animados de que no hay nada que podamos hacer nosotros. Deja que el Señor vaya guiando absolutamente todo, ¿no? Disfrutá la gracia de Dios. Disfrutá crecer en la gracia de Dios. Y si hay algo que te aleja del Señor, en la gracia de Dios, hoy tenés la posibilidad de ir a los pies de Él, al trono de su gracia, al oportuno socorro. Él le podés ir 1000 veces a sus pies a pedirle perdón. Él es fiel y justo, te perdona, te limpia y va, pero persevera. Persevera en la gracia. Disfrutemos la gracia, ¿sí? Y si te sentís por ahí un poquito religioso, arrepentite. ¿Mm? Si vos pensás que tu esfuerzo, lo que haces te hace sentirte más que alguien, arrepentite, anda a los pies del Señor, pedile perdón y volvé a la gracia de Dios, ¿sí? Vamos a orar. Un minutito, mano, nos tomamos asiento, le voy a pedir a Fanny si puede pasar, pasen los dos. Javi, vení un rato. Vamos a orar por Fanny. Vamos a orar por ella. Agradecido, bueno, toda la conocen, ha estado un mes con nosotros y agradecerles también a cada uno de las familias que la pudieron hospedar durante todo este mes. Ha sido una bendición y bueno, ella me decía en forma de agradecimiento a cada uno de ustedes, ha hecho unas arepas ahí, pero no tengo que decir, yo me puedo prestar un micrófono. No tengo que decir, tómese. Ahí está. Todo suyo. Buenos días. Iglesia La Vid. Mi familia. Soy colombiana, vengo de Chile y me quiero quedar en Argentina. No tengo amigos aquí, tengo familia. No soy madre, pero soy abuela. Y tengo papá. No solo el del cielo, sino el de acá. Y solo puedo decirles gracias. Recibí un regalo de mi Dios, un mes que se ha pasado. Ya no me quiero ir, pero hay una madre que me reclama. Y me toca irme mañana. Y los hermanos que no alcancé a visitar, otro día vengo a verlos, si así el Señor lo permite. Hay una oración en mi corazón y hay un lugar que se llama Chachingo. Y Dios sabe, solo Él sabe. A ustedes, gracias. Son mi familia. Gracias. Muy bien. Vamos a... Entonces ya le dije, que vaya a buscar a su mamá y que se venga, ¿no? Ya está, ahí solucionamos todo el problema. Así que bueno, vamos a orar por ella y, bueno, y agradecerle al Señor por lo que ha hecho durante todo este mes.